El saludo más cordial a todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en el estudio Chocopar con la doctora Mónica Pizarro, quien nos hablará un poco más del tema de la prevención del hostigamiento sexual laboral. Doctora, coméntenos un poco más acerca de su experiencia dentro de esta materia. Hola Kimberly, un gusto saludarte. Soy abogada laboralista, trabajo en el estudio Checopar, coordino el área laboral del estudio. He sido profesora de la UPC, de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima, de la Universidad San Ignacio de Loyola, siempre dictando cursos de derecho laboral y como parte de mi práctica aquí en el estudio nosotros tenemos un área o una subárea, ¿no? Especializada en asesorar a las empresas en todas aquellas obligaciones vinculadas con la igualdad de género, lo que incluye la legislación sobre igualdad salarial y también de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, sí, en nuestra práctica, en el día a día, ¿no? Vemos muchos de estos casos y también apoyamos a las empresas en sus actividades de prevención. Claro, doctora. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, doctora, quisiera que me comente un poco más acerca de lo siguiente. En esta última década se han implementado diversas normativas para abordar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral dentro de nuestro país. Para lo cual quisiera saber desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la normativa dentro de esta materia? ¿Y qué cambios considera usted que han sido los más significativos? Sí, bueno, la primera regulación que tuvimos en el Perú sobre prevención del hostigamiento sexual, prevención y sanción, data de hace más de 20 años, ¿no? Pero era una normativa que era bastante limitada, porque si bien contenía algunas obligaciones para los empleadores, como por ejemplo la obligación de tener una política de prevención del hostigamiento sexual, restringía los casos de hostigamiento sexual a supuestos muy específicos, que eran básicamente el chantaje sexual, es decir, aquellos casos en los que una persona solicita a otra alguna actividad de contenido sexual a cambio de otorgar algún beneficio o a cambio de evitar un perjuicio, ¿no? Sal conmigo y yo te voy a ayudar a que recibas un bono, o voy a hacer que renueven tu contrato, o voy a evitar que no renueven tu contrato, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? La mayor parte, o sea, bueno, la experiencia ha demostrado que la mayor parte de casos de hostigamiento sexual que se dan en el Perú, al menos la mayor parte de los casos que se denuncian, no se refieren necesariamente a este típico chantaje sexual, sino más bien a situaciones de hostigamiento, lo que se llama hostigamiento sexual ambiental, ¿no? Entonces, situaciones de comportamientos de contenido sexual, bueno, hoy día también se incluyen los comportamientos de contenido sexista, que generan un ambiente de trabajo hostil o intimidatorio para las personas que reciben la conducta. Además, ¿no? Esta norma, otro problema que tenía es que exigía que la víctima hubiese rechazado la situación de hostigamiento, ¿no? Es decir, que hubiese dicho que no. Y eso es una carga bastante fuerte, ¿no? Para las personas que son víctimas de hostigamiento, porque muchas veces pasa, ¿no? Que puede ser porque la víctima está en una situación jerárquicamente inferior. Por ejemplo, si uno sufre una situación de hostigamiento por parte de su jefe o de un superior jerárquico, es difícil que la persona diga que no, o también incluso entre compañeros de trabajo que tienen la misma jerarquía o de hostigamiento que puede ser inverso, de un subordinado hacia un superior, puede pasar que la persona pues se sienta sorprendida, intimidada, que no sepa cómo reaccionar y no diga claramente que no, ¿no? Entonces, colocar el rechazo como un requisito para que se configure una situación de hostigamiento también ponía un límite, ¿no? A la sanción de este tipo de casos. Y otra cosa que también exigía esa regulación antigua es que el hostigamiento tenía que ser de un acto repetido, ¿no? Entonces, si venía una persona y, no sé, se abalanzaba sobre una compañera de trabajo, ¿no? Para querer besarla, como eso había ocurrido una sola vez, no calificaba supuestamente como hostigamiento sexual, sino que tenía que repetirse en el tiempo, lo cual también es irrazonable, ¿no? Entonces, en el año 2018, me parece que fue, tuvimos una reforma muy importante de la regulación en materia de hostigamiento sexual
Y ahora tenemos una normativa que creo que es bastante más moderna, si bien no está exenta de problemas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ya no exige que haya rechazo por parte de la víctima para que se configure el hostigamiento, sino que esa característica del rechazo se ha cambiado por la ausencia de consentimiento, ¿no? Tampoco se exige que haya repetición de los actos de hostigamiento para que se configure un hostigamiento. Se ha eliminado también la exigencia de que se trate de una situación de chantaje sexual. Se reconoce también como hostigamiento sexual el hostigamiento sexual ambiental, y además hoy en día se incluye también como hostigamiento sexual las conductas no solamente de carácter sexual, sino también de carácter sexista, ¿no? Es decir, por ejemplo, que esto es diferente a lo que ocurre en muchos otros países. En muchos otros países las conductas sexistas no son sancionadas como hostigamiento sexual. Ahí yo creo que la regulación peruana es bastante particular con relación a este tema, ¿no? ¿Y qué sería una situación de conducta sexista que calificaría como hostigamiento? Que estemos, por ejemplo, en una reunión de trabajo discutiendo un tema y una mujer da su opinión y una persona que está en la sala le dice, ay, tú cállate que estás hablando tonterías, deberías irte a la cocina, ¿no? O un comentario de ese tipo, ¿no? Entonces, ese comentario que lo que está haciendo es relegando el papel de la mujer al ámbito privado en lugar de al ámbito laboral, tiene un contenido sexista y por lo tanto puede ser investigado y sancionado en el marco de la regulación actual sobre hostigamiento sexual. Claro, doctora, puntos muy importantes, la verdad, los que menciona. Y bueno, yendo un poco más al tema de la legislación, si bien la legislación establece obligaciones claras para todos los empleadores, a veces en la práctica y en realidad en muchas empresas aún se tiene dificultades para esta implementación. Entonces, quisiera saber cuáles cree usted que son los principales obstáculos que enfrentan estas empresas y tal vez cómo se podrían superar. Sí, hay varios tipos de obstáculos, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que la prevención del hostigamiento sexual pasa necesariamente por un compromiso por parte de los cargos más altos de la empresa. O sea, si yo tengo un gerente general o las personas que están en la dirección de la empresa consideran que este es un tema que no es importante o que ahora está de moda, ¿no? Pero que en realidad es una tontería, pues sí, que el hostigamiento sexual no existe, ¿no? Como hay alguna gente que piensa así. En realidad pues no va a haber un adecuado cumplimiento de la norma, ¿no? O sea, esto de garantizar espacios de trabajo seguros y libres de violencia para todos los trabajadores tiene que ser algo de lo que la dirección de la compañía esté convencida, si no, no va a funcionar, ¿no? Yo creo que sí, cuando la alta dirección se compromete con este tema, se logran cambios verdaderos también dentro de las culturas de las empresas, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer obstáculo. El segundo obstáculo es el desconocimiento, ¿no? La normativa sobre hostigamiento sexual, como muchas de las normas laborales en el Perú, es muy amplia y es muy compleja, ¿no? Entonces, muchas empresas no saben exactamente en qué consisten sus obligaciones, ¿no? Y mucho menos cómo las pueden cumplir. O sea, no todas las empresas pueden contratar un abogado laboralista especialista que los ayude en el cumplimiento de estas obligaciones. Y eso hace que el nivel de cumplimiento también no sea tan elevado, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, sería bastante útil, si bien he dicho que la normativa ha mejorado con relación a la normativa anterior, me parece que tener una normativa menos compleja podría facilitar el cumplimiento por parte de las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es obligatorio a partir de cierto número de trabajadores tener una política de prevención del hostigamiento sexual. Pero redactar una política tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces sería positivo que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo elaborase una política modelo que además tuviese un lenguaje simple, ¿no? O sea, un poco esto como, me parece que hubo una campaña de algunos bancos, ¿no? De hablemos en simple, ¿no? Una cosa así también, ¿no? Hablemos en simple con relación a una política de prevención del hostigamiento sexual que pudiera ser entendida y fácilmente aplicada por la mayoría de empleadores en Perú, ¿no?
Luego tenemos la obligación de tener un delegado contra el hostigamiento sexual o a partir de las empresas que tienen 20 trabajadores, un comité paritario de prevención del hostigamiento sexual que supuestamente son quienes se van a encargar de investigar las denuncias. Pero eso es bastante complejo porque el delegado o el comité son personas que no son especializadas en la materia, que han recibido una capacitación para saber qué cosa es un caso de hostigamiento sexual, pero no tienen la formación, muchas veces no tienen la formación necesaria para conducir estas investigaciones. Entonces, yo particularmente creo, ¿no?, que esto de los comités y los delegados no está funcionando adecuadamente y que sería mejor que sean las áreas de recursos humanos o las áreas administrativas de cada empresa las que puedan conducir apropiadamente los procedimientos de investigación. Eso simplificaría la situación y facilitaría también el cumplimiento, quitando además la obligación de constituir un comité, que es muchas veces una obligación con la que las empresas no cumplen. A veces pasa que la empresa no ha cumplido con tener su comité y entonces le llega una denuncia y me llega la denuncia y como no tengo el comité, no puedo iniciar la investigación de acuerdo a ley, tengo que pasarme, 20 días conformando el comité para recién ahí poder investigar, ¿no? Lo cual me parece que resulta contraproducente, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, yo creo que resumiendo, ¿no?, los tres problemas principales: la falta de compromiso por parte de la alta dirección, el desconocimiento de la normativa y finalmente las dificultades, ¿no?, de cumplir la normativa debido a su complejidad. Creo que esos serían los tres puntos principales que se tendrían que resolver. Claro, doctora, más que todo un tema de que todos esos puntos entrarían en torno a la protección de la víctima, con la finalidad de que ella también o él también se sienta salvaguardado, ¿no?, por su propio centro de laburo. Y bueno, yendo un poco más hacia el tema de las políticas de prevención, como usted menciona, es un rol fundamental y en realidad es un rol clave contra la lucha del hostigamiento sexual laboral. Por ello, quisiera saber cuáles considera usted que son los elementos esenciales que toda empresa debería incluir dentro de esos protocolos. Creo que es importante, ¿no?, incluir, garantizar la confidencialidad del procedimiento, establecer canales adecuados de denuncia, ¿no?, que los trabajadores puedan denunciar a través de distintos canales, ¿no? También establecer la imposibilidad o la garantía de que no va a haber una revictimización de las personas que presenten una denuncia, ¿no? Y obviamente, pues, cualquier política tiene que tener una definición clara y accesible, y si es con ejemplos, mucho mejor, de qué cosa vamos a sancionar como hostigamiento sexual, ¿no? Creo que eso es básico. Ahora, las políticas no son suficientes, ¿no? O sea, es importante. Yo creo que en realidad las obligaciones más importantes para la prevención del hostigamiento sexual que están contenidas en la norma son las obligaciones de capacitación, y hay una obligación a la que la gente no le hace mucho caso, que es la obligación de establecer campañas periódicas, ¿no?, de tener campañas periódicas de difusión respecto de la prevención del hostigamiento. A mí me parece que esos puntos son claves, porque lo que necesitamos para lograr un ambiente seguro de trabajo libre de violencia es cambiar, ¿no?, muchas veces la cultura de las organizaciones y la cultura de las personas que forman parte de nuestras organizaciones. O sea, las personas llegan a los centros de trabajo habiendo atravesado procesos de socialización en la escuela, en el barrio, en la familia, en los que muchas veces estas situaciones de hostigamiento son toleradas o incluso alentadas, ¿no? Entonces, es importante que la empresa también actúe como agente de cambio dentro de la sociedad, y haciéndole ver a las personas que ese tipo de conductas en realidad, al menos dentro del entorno laboral, no son aceptables. Y para eso las campañas y la capacitación son esenciales. O sea, por ejemplo, en lugar de esta obligación de tener un comité, de tener un delegado, a mí me parecería mucho mejor que la obligación de capacitación, que hoy en día es una vez en la vida, ¿no? O sea, es la capacitación a la generalidad de trabajadores, es solamente como parte del proceso de inducción, de acuerdo a ley, ¿no? Creo que era más positivo que tuviésemos una capacitación anual,
como era antes, ¿no? Para la generalidad de trabajadores, o por lo menos una capacitación cada 2 años, y que incidamos en la obligación de realizar campañas periódicas de sensibilización a los trabajadores. Creo que ese es el camino, el mejor camino para lograr verdaderos cambios. Claro, doctora. Y bueno, en realidad uno de los principales desafíos en este tipo de casos es el miedo, más que todo el miedo a denunciar por parte de las víctimas. Desde su perspectiva, ¿qué medidas concretas podría tomar, en este caso, los empleadores o las empresas para garantizar un entorno seguro y más que todo la confidencialidad de la víctima? Sí, a ver, ahí yo creo que retrocedemos un poquito a lo que habíamos hablado, ¿no? Que es el compromiso de la alta dirección. En mi experiencia, cuando los trabajadores se dan cuenta que trabajan en una empresa en la que la alta dirección realmente está comprometida, ¿no? Con la prevención y la sanción del hostigamiento sexual dentro de la compañía, ese miedo a la denuncia se reduce muchísimo o incluso se pierde, ¿no? Y eso lo vamos a ver tanto por parte del discurso, ¿no? del empleador, y también a medida que vayan existiendo casos que se vayan investigando y se vayan sancionando, ¿no? Entonces sí, es algo que se vive o que se tiene que vivir, ¿no? En el día a día de las empresas. Si yo como empresa me comprometo, si hago campañas, si le muestro a mis trabajadores, teniendo también una conducta correcta, ¿no? Que en esta empresa sí nos preocupa, ¿no? Tener un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia, mis trabajadores se van a sentir libres para denunciar. Y también es importante, y algo que también ayuda a combatir el miedo, nuevamente, es la capacitación, ¿no? Justamente, si tú observas, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio de Trabajo con relación a la presentación de denuncias, desde que inició la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo los procedimientos de investigación, el número de denuncias se ha multiplicado por 19. Eso no significa que hoy día hay más hostigamiento sexual en el Perú del que había en 2018. Eso significa que la gente denuncia más, ¿no? Y eso es bueno. O sea, no hay que tenerle miedo a la denuncia. Tener una denuncia no es malo. Tener una denuncia nos ayuda a identificar un problema y a resolverlo. Peor es que haya un caso de hostigamiento que no se denuncie y que no se pueda atacar y que tengamos un ambiente de trabajo pues nocivo, tóxico, que pone a las personas en una situación vulnerable, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, yo creo que ese cambio, ¿no? de muy poquitas denuncias a denuncias que se han multiplicado por 19 viene también de las campañas que realizan las empresas, de las actividades de capacitación que empoderan a los trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores y las trabajadoras se sienten en posibilidad de presentar una denuncia. Yo creo que eso ha generado un verdadero cambio en el sistema de relaciones laborales en el Perú, ¿no? Claro, doctora. Y bueno, en su experiencia asesorando empresas, usted, ¿cuál considera de que es el error más común que se comete al gestionar algún tipo de denuncia sobre hostigamiento sexual? Bueno, es bastante común que, como el procedimiento establecido en la norma es bien cuadriculado, ¿no? O sea, tiene pasos como muy establecidos, con plazos muy claros, es bastante común que la empresa no le dé tiempo para cumplir con esos plazos, sobre todo si o no tiene comité o el comité no está adecuadamente capacitado o de repente tuvo comité pero hubo trabajadores que salieron, entonces el comité ahorita ya está cojo, ¿no? Cosas de ese tipo dificultan las investigaciones, ¿no? Por eso yo, la verdad que ya después de varios años de llevar, ¿no? o acompañar esas investigaciones, no me siento tan confiada en la buena labor de los comités y de los delegados, no porque las personas no estén comprometidas con su actividad y hagan lo mejor que puedan, sino que creo que en realidad sería mejor que las personas administrativas de la empresa puedan realizar la investigación con una óptica un poco más especializada, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un problema. Y el otro problema que creo que deriva de la falta de capacitación de repente de las personas que realizan las investigaciones es la incorrecta valoración de las pruebas, ¿no?
Muchas veces las personas que investigan pretenden que haya pruebas, pues, no sé, un video de la situación de hostigamiento, un audio, ¿no? O sea, una prueba ya indubitable de que hubo hostigamiento, sin tener en cuenta que la propia norma de prevención del hostigamiento sexual establece un sistema de facilitación probatoria, ¿no? De acuerdo con el cual el testimonio de la víctima se considera prueba suficiente de la situación de hostigamiento, siempre y cuando concurran junto al testimonio tres elementos adicionales, ¿no? Que son la verosimilitud del relato, o sea, que no sea que vino un platillo volador y me abdujo, ¿no? Sino que sea un relato que sea verosímil y que probablemente esté respaldado por algunos indicios circunstanciales, ¿no? Si yo digo que ese hecho ocurrió el día 6 de mayo a las 5 de la tarde, que por lo menos podamos ubicar en el registro de asistencia que yo el día 6 de mayo a las 5 de la tarde sí estaba en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, la verosimilitud del relato, la persistencia en la incriminación, que la persona no cambie su versión de los hechos de un día para otro, ¿no? Que en la denuncia dijo A, luego cuando se le entrevistó dijo B, en la tercera investigación dijo C, sino que el relato sea consistente, sea siempre el mismo. Y finalmente la ausencia de incredibilidad subjetiva. Eso consiste en que no haya un elemento que lleve a pensar que la persona que hace la denuncia está actuando con un móvil de hacer daño o de vengarse de la persona que es denunciada, ¿no? Entonces, si concurren esos tres elementos, o sea, si la historia es verosímil, si no hay un indicio de que la persona lo que quiere es hacer daño al denunciado, y además la persona es persistente en su versión de los hechos, el testimonio es suficiente para que la denuncia se declare fundada. Y así debería resolverse dentro del procedimiento sin exigir pruebas adicionales. Entonces, creo que ese es un error también frecuente que incurren las empresas. Y finalmente, algo que también he visto varias veces, ¿no? Es el pensar que porque se extinguió la relación laboral de una de las partes, ya no es necesario investigar, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona denunciada, que a veces pasa, ¿no? Se entera que lo han denunciado y renuncia, ¿no? Entonces la empresa dice, bueno, pues si ya renunció, ya yo no tengo nada que hacer, ya se fue, ya no lo puedo ni siquiera despedir, sancionar, nada. Pero no es así. La norma laboral me obliga a igual seguir la investigación, aunque la relación laboral con alguna de las partes haya concluido, ¿no? Porque si bien puede pasar que yo ya no pueda sancionar a esta persona porque ha renunciado, ¿no? Sí puedo identificar algunos elementos dentro de mi empresa que de repente puedan estar fomentando, incentivando o permitiendo situaciones de hostigamiento y que puedo corregir, ¿no? Entonces, el objetivo del procedimiento no solamente es sancionar, sino el objetivo del procedimiento también puede ser identificar oportunidades de mejora para la prevención. Muchas gracias, doctora. De verdad, términos muy amplios y sobre todo importantes. Y bueno, respecto al tema de fiscalización y sanciones, ¿usted considera que las entidades encargadas hacen cumplir esta normativa y si se están logrando esos resultados o los resultados los cuales busca la legislación propia o si tal vez hay algún tipo de vacío? O sea, yo creo que la solución no es tener una norma más estricta, ¿no? O sea, creo que ya nuestra norma es bastante completa. Incluso, como decía, yo eliminaría la obligación de tener el comité y daría la potestad de la investigación a las áreas administrativas de las empresas. Creo que eso funcionaría mucho mejor y más bien fortalecería las obligaciones de capacitación y de difusión. Y creo que tener más obligaciones no es la solución, ¿no? Por el contrario, ahora, por ejemplo, el Perú está obligado, porque ha ratificado el convenio 190 de OIT, a tener también una regulación que no solamente se refiere a la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo, sino a la prevención de todo tipo de violencia en el trabajo, ¿no? Ahí lo mejor en realidad sería subsumir las obligaciones del convenio 190 en la legislación que ya tenemos sobre la prevención de hostigamiento sexual para no duplicar, ¿no? Imagínate que nos digan que ahora hay que tener 2 comités o 2 capacitaciones, ¿no? O 2 políticas, ¿no? Mientras más podamos concentrar
amarrar las obligaciones del empleador y simplificarlas, creo que es mucho mejor, ¿no? Por parte de la Inspección de Trabajo sí realiza campañas de sensibilización para recordar o comunicar a las empresas la existencia de estas obligaciones. Creo que hace un trabajo razonable, teniendo en cuenta los recursos que la Inspección de Trabajo tiene, ¿no? Y me parece que si la legislación fuese un poco más amigable, la Inspección de Trabajo podría hacer un trabajo mejor, ¿no? Claro, doctora. Y bueno, en algunos casos se ha visualizado que los procedimientos disciplinarios en realidad no son suficientes para erradicar el problema. Frente a esto, ¿usted considera que se necesitan reformas tal vez para fomentar un ambiente laboral basado tal vez en el respeto, la tolerancia cero sobre algún tipo de conducta? Es que, o sea, el procedimiento disciplinario o la sanción no es la que va a erradicar el problema, ¿no? O sea, no digo que no hay que sancionar, obviamente hay que sancionar las conductas que son inapropiadas, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es incidir en la educación, ¿no? En generar un cambio cultural para que todas las personas entiendan, ¿no? Que las situaciones de hostigamiento sexual generan un ambiente de trabajo inapropiado para todos, ¿no? Y se comprometan a generar un verdadero cambio y a tener una conducta apropiada, ¿no? Correcta, dentro de sus centros de trabajo. O sea, yo creo que más que incidir en el procedimiento disciplinario, yo incidiría en la prevención, en la difusión, en hacer que las personas entiendan, ¿no? Que, por ejemplo, los comportamientos de carácter sexista, los comentarios inapropiados, el tomar decisiones en base a sesgos de género dentro de las empresas, son situaciones que hoy en día no son aceptables por la legislación laboral y que también son perjudiciales para el desempeño productivo de la empresa, ¿no? Una empresa que tiene un ambiente de trabajo seguro, que garantiza un espacio de desarrollo para todos sus trabajadores, va a tener una mejor productividad que una empresa en la que campea la violencia, ¿no? Entonces, no solamente es beneficioso desde el punto de vista humano, sino también es beneficioso desde el punto de vista económico. Entonces, yo sí pienso, ¿no? Retomando el tema, que lo mejor que podemos hacer es incidir en la capacitación, en la prevención y convencer a las personas de los beneficios de tener un comportamiento de trabajo correcto en el centro de trabajo, ¿no? Ahí hay que luchar contra muchos prejuicios, ¿no? O sea, hay muchas personas que de repente han estado acostumbradas a comportarse de determinada manera dentro o fuera de los centros de trabajo y a quienes les cuesta entender que hoy en día conductas que se consideraban aceptables en los ambientes laborales hace 20 años, hoy en día no lo son, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar más en la difusión de ese cambio de paradigma, me parece importante. Claro, sumamente relevante, de verdad. Y retomando un poco más el tema del rol de la capacitación como rol fundamental en realidad, ¿usted considera que los programas en sí de prevención del hostigamiento actualmente están de verdad tomando algún tipo de efectividad? ¿O qué aspectos usted tal vez mejoraría o considera que se debería de reforzar internamente? Bueno, eso va a depender de cada empresa, ¿no? O sea, cada empresa es libre de tener su programa de capacitación como mejor le parece, ¿no? Sí me parece que en muchos casos las capacitaciones funcionan, ¿no? O sea, yo sí creo que generan una mayor sensibilización para los trabajadores, que además, como decía hace un rato, ¿no? Empoderan al trabajador que es víctima de hostigamiento, que se siente en posibilidad de denunciar, empoderan también a los testigos, ¿no? El papel de los testigos en las situaciones de hostigamiento es clave. De repente la persona que es víctima de hostigamiento se siente pues en shock, no está en capacidad de reaccionar, y una persona que está ahí y que es testigo de la situación puede intervenir y puede decir, oye, mira, a la persona que ha incurrido en la conducta esto no es aceptable, ¿no? Puede animar a la persona a presentar una denuncia, puede presentar una denuncia también el propio testigo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las capacitaciones funcionan, ¿no?
Pero nuevamente, ¿no? O sea, el que la capacitación funcione y el contenido de la capacitación muchas veces va a depender de que la alta dirección de la empresa se compre el pleito, ¿no? Y que brinde una capacitación con un contenido que sea pues apropiado y que no solamente incida en lo mínimo de qué cosa es el hostigamiento, sino también ataque los problemas que muchas veces tenemos en las relaciones laborales y que son el caldo de cultivo de las situaciones de hostigamiento, como estos sesgos de género, de decir, por ejemplo, ¿no? que las mujeres pertenecen al mundo privado y no al mundo del trabajo, o que los hombres deben estar siempre sexualmente disponibles, ¿no? Que las mujeres en verdad no saben lo que quieren y que por lo tanto cuando dicen que no, en verdad es tal vez, ¿no? Y que fomenta situaciones de hostigamiento en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, atacar estos estereotipos o no sé si decir atacar, más bien explicar, ¿no? El hecho de que estos estereotipos son incorrectos, creo que es parte también de lo que deben tenerse en cuenta al estructurar un programa de capacitación. Claro, en realidad en este tema es un pilar fundamental el rol de las empresas. Ante ello, doctora, usted, dentro de toda su expertise, ¿qué recomendación le daría a las empresas y a los trabajadores, en realidad, para que puedan fortalecer esta prevención ante el hostigamiento sexual laboral? Sí, bueno, en línea con lo que he mencionado hasta ahora, ¿no? Mi recomendación para las empresas sería incidir en sus programas de capacitación, revisar que el programa de capacitación cumpla, ¿no? O sea, con todos los elementos que realmente son necesarios para lograr una adecuada prevención al interior de la empresa. Si bien la obligación legal es capacitar a todos los trabajadores en el procedimiento de inducción, yo sí recomiendo realizar capacitaciones periódicas, ¿no? Relanzar estas capacitaciones cada cierto tiempo, un poco para refrescar los conocimientos o la información que se ha transmitido, ¿no? Acompañar las capacitaciones de programas de sensibilización, de campañas, ¿no? El otro día, por ejemplo, fui a una empresa y en las puertas de atrás de o sea, el baño era estos que tienen como cubículos y puertas, ¿no? Como hay en la universidad, y en la parte de atrás de cada puerta, ¿no? Había un mensaje con relación al hecho de que la empresa tiene una tolerancia cero frente al hostigamiento sexual y que si eres víctima de hostigamiento puedes presentar una denuncia. No recuerdo si estaba ahí incluso el canal de denuncia, pero tú veías, ¿no? que había un trabajo de la empresa de decir, oye, yo realmente estoy comprometido con esto y quiero lograr un ambiente de trabajo seguro para todos mis trabajadores. Entonces me parece que eso es bastante importante. Y ya de cara, pues, ¿no? al cumplimiento de la ley, mientras la norma no se modifique, ¿no? Sí es importante revisar que yo esté cumpliendo con todas mis obligaciones, que tenga mi política, que haya constituido mi comité, que mi comité también esté adecuadamente capacitado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contingencia para la empresa. Claro, doctora. Y bueno, en realidad ya como última pregunta y para cerrar, ¿usted qué mensaje le daría a quienes aún ven este tema en realidad como una mera obligación legal y más bien no como un elemento esencial para tal vez construir un entorno laboral tal vez más seguro y equitativo dentro de nuestro país? Sí, yo les recordaría, ¿no? que además del tema humano, porque obviamente finalmente el resguardar la seguridad, la salud de los trabajadores debería ser siempre una prioridad, ¿no? Tener ambientes de trabajo que sean dignos. También hay una ventaja económica en tener un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia, ¿no? que es tener, el hostigamiento sexual genera situaciones de ausentismo, las personas que son víctimas de hostigamiento faltan al trabajo, se enferman, caen en problemas psicológicos, ¿no? como depresión o problemas físicos que se somatizan, enfermedades gastrointestinales o de otro tipo, ¿no? Entonces, sí, si yo quiero que mis trabajadores vayan a trabajar siempre, lo mejor es no tener casos de hostigamiento. También las situaciones de hostigamiento generan pérdida de talento, ¿no? Una persona que es hostigada en el centro de trabajo probablemente va a empezar a buscar otro trabajo, incluso si la situación es grave, aunque
no tenga otro trabajo se sentirá tentada a renunciar, ¿no? Y si yo he invertido en mis trabajadores y quiero que mis trabajadores permanezcan en la empresa, entonces trataré de evitar tener incentivos para que las personas se retiren de la empresa, ¿no? Entonces hay un beneficio también económico, ¿no? De prevenir el hostigamiento sexual y de generar un ambiente de trabajo seguro para todo el personal. Claro, doctora, en realidad durante toda la entrevista puntos muy concretos y en realidad muy fructíferos en realidad para que todos los oyentes y los lectores en este caso los tomen en consideración. Bueno, agradecerle el día de hoy por acompañarnos en esta breve entrevista dentro de nuestra 19ª edición dentro de Corpus Juris y agradecerle más que todo por esa entrevista. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones nuevamente por el aniversario y muchos éxitos en sus siguientes publicaciones. Muchas gracias. Eso sería todo.